Dakota Ditcheva se ha convertido en la auténtica joya de la corona de la PFL, una luchadora que ha construido su nombre a base de victorias dominantes frente a algunas de las rivales más temidas del deporte. Pero más allá de ganar, Dakota ha forjado su propio camino, consolidándose como una de las competidoras más devastadoras que ha visto la división femenina del peso mosca. Muchos la menospreciaron, dijeron que era solo una Barbie, que debería dedicarse a ser modelo. Pues bien, esa modelo acaba de destrozarte en el segundo asalto, así que mejor guarda silencio. La campeona invicta de MMA presume de un récord impecable, 15 victorias, 13 de ellas por nocaut. Y lo que estás a punto de ver no son simples triunfos, son actuaciones tan aterradoras que, en algunos casos, marcaron el final de la carrera de sus oponentes. El 25 de mayo de 2019, Libby Steedman entró en la jaula para enfrentarse a Dakota Decea, con la intención de seguir sumando en su récord amateur. Pero desde el primer segundo quedó claro quién mandaba allí dentro. En el primer asalto, Dakota impuso inmediatamente el ritmo y la distancia, castigando a Levy con patadas que la empujaban hacia atrás. Levy intentó reaccionar buscando el derribo, pero Dakota respondió con rodillazos demoledores al cuerpo. Técnica brillante, castigo constante. Levy no lograba escapar del clinch y Dakota seguía haciendo daño una y otra vez con sus rodillas, rodillazos que entraban limpios, cortando cualquier intento de derribo y rompiendo la resistencia de su rival minuto a minuto. Durante una separación, Dakota sorprendió a Levy con una patada directa al rostro, seguida de una combinación que sacudió por completo la jaula. Levy, aturdida, volvió a buscar el clinch, pero Dakota estaba en su hábitat natural. Control absoluto, dominio total. Incluso cuando Levy intentó derribarla, el intercambio terminó con Dakota en posición dominante, mostrando su superioridad en todas las fases del combate. En el segundo asalto, Libby salió con una actitud más agresiva, intentando cambiar el rumbo del combate, pero Dakota revirtió cada intento con una facilidad inquietante. Levy logró conectar un golpe sólido sobre Dakota, pero lejos de frenarla, eso solo la enfureció. Dakota respondió desatando el caos, castigando sin piedad a Levy. El clinch seguía siendo el recurso desesperado de Levy, pero cada segundo que pasaba lo pagaba más caro. El daño se acumulaba. Finalmente, Levy consiguió anotar un derribo importante sobre Dakota, logrando por fin llevarla al suelo. Hermosa acción de Dakota. Levy logró levantarla, y durante unos instantes consiguió un tiempo de control bastante sólido. Pero en cuanto el combate volvió a desarrollarse de pie, Dakota retomó inmediatamente el castigo. En el tercer asalto, ambas luchadoras parecían medir más sus movimientos, con cierta cautela en el ambiente. Dakota, sin embargo, sabía que no podía permitirse esperar. Era el momento de trabajar. Dakota llevó a su oponente al suelo y no aflojó ni un segundo. La presión era constante, asfixiante, hasta que Levy cometió un error fatal. Dejó el cuello expuesto. Dakota no perdonó. Vio la oportunidad, capitalizó el fallo y cerró la finalización. Después de aquella pelea frente a Dakota, Levy nunca volvió a competir en MMA de bajo nivel. Mientras tanto, Dakota siguió ascendiendo. El 30 de septiembre de 2023, Cornelia Holmes se cruzó con Dakota en las semifinales de la PFL. Tras unos primeros intercambios de tanteo, Holmes se lanzó con todo a por el derribo, logrando empujar a Dakota contra la jaula. Buen trabajo de presión por parte de Cornelia Holmes. Hiciera lo que hiciera Dakota, no conseguía quitársela de encima. Mucho control desde el clinch, presión constante sobre los muslos. Finalmente, Dakota logró atrapar el brazo de Holmes. Giró la posición y empezó a conectar algunas rodillas por su cuenta. Este es el tipo de evolución que define a las grandes luchadoras. Encontrar huecos donde antes no los había. Tras la advertencia del árbitro para que aumentaran la acción, Dakota se activó. Fue directamente al ataque. Intentó cambiar el rumbo con un derribo, pero Holmes respondió, llevando de nuevo a Dakota contra la jaula. Dakota sabía que tenía que hacer algo diferente si quería cambiar el curso del combate. Buscó un derribo real, uno que marcara la diferencia. Hacia el final del asalto, Dakota tomó el control, empujó a Holmes contra la jaula y descargó una serie de rodillazos devastadores.
Holm también consiguió conectar algunos golpes, completando un primer asalto muy exigente para ambas. Comienza el segundo asalto. Dakota tenía claro que debía gestionar mejor la distancia. Empezó a castigar a Cornelia con sus golpes, encontrando por fin el ritmo. Un derechazo limpio de Dakota hizo que Cornelia se tambaleara. Dakota lo vio claro. Ese era el momento. Conectó otra mano durísima. Un golpe decisivo. Durante todo el primer asalto, Holm había intentado desgastar a Dakota, presionándola contra la jaula. Pero ahora estaba claro. Había gastado demasiada energía. Basta con decir una cosa. La condición física empezaba a marcar la diferencia. Tras recibir una patada directa al rostro, Holm volvió a intentar lo mismo de antes. Presionar a Dakota contra la jaula. La pregunta era clara. ¿Podría conseguir el derribo esta vez? Buscando el equilibrio desde el clinch, Holm insistía, pero en esta ocasión el árbitro no estaba dispuesto a permitir que pasara todo el asalto simplemente empujando a Dakota contra la valla. Holm se lanzó de inmediato a por el derribo y recibió como respuesta otra patada directa a la cara por parte de Dakota, que además volvió al ataque sin perder un solo segundo. Estaba claro que Holm no tenía ninguna intención de intercambiar de pie con Dakota, pero todo cambió en cuanto Dakota tomó el control en el suelo. Trabajo precioso. Se agradece ver a Holm intentando ofrecer algo más en la lucha en el suelo. Tras conseguir unos segundos de control, Dakota incluso le hizo un gesto a Holm para que se levantara y continuaran de pie. Piernas de nuevo en combate. No fue ninguna sorpresa que acabaran otra vez contra la jaula en cuestión de segundos. Pero esta vez, Dakota tenía el cuello de Holm bien controlado. Holm logró sobrevivir hasta el tercer asalto, aunque pasó buena parte del tiempo intentando mantener a Dakota a raya. El público local empujaba. Dakota sabía que tenía que dar un paso al frente, y lo hizo. Esta vez, Dakota empezó a descomponer a Holm en sus propios términos. Patada frontal. Otra patada a la pierna. Holm dijo basta después de que Dakota conectara una combinación directa a la barbilla, rematada con una última patada a la cabeza. Final del tercer asalto. El 8 de diciembre de 2023, durante la final del Campeonato Europeo de la PFL, Dakota Decea se enfrentó a Valentina Scatizzi. Valentina salió agresiva desde el primer segundo, corriendo directamente hacia Dakota, pero Dakota no perdió el tiempo. Respondió con una lluvia de puñetazos y patadas a la cabeza y al cuerpo. Aún así, Valentina seguía avanzando, obligando a Dakota a cambiar al clinch, donde desplegó su arma más característica, los rodillazos. Valentina intentó un derribo bajo, pero la defensa de Dakota la mantuvo de pie durante más tiempo. Dakota sabía lo que tenía que hacer, mantener la distancia y castigar. De vuelta al centro de la jaula, Dakota estaba en su elemento, trabajando con calma y castigando la defensa de Scatizzi. Valentina volvió a cargar, buscando tiempo de control contra la jaula, pero Dakota tenía más energía y revirtió la situación con rodillas durísimas contra la valla. Scatizzi regresó al centro visiblemente sin aliento. Dakota, en cambio, podía lanzar golpes cuando quisiera y desde donde quisiera. El clinch de Dakota era férreo. Avanzaba castigando el cuerpo con rodillas y el rostro con puñetazos. El dolor ya era evidente en la cara de Valentina. Finalmente, Dakota abrió la guardia de Valentina con un puñetazo limpio, mientras seguían en el clinch. Valentina intentó cambiar la dinámica y buscó un derribo, pero ya no tenía energía suficiente para aprovechar el momento. El árbitro decidió separar a ambas y devolverlas al centro de la jaula. El daño en el rostro de Valentina era excesivo, totalmente visible. Ahora estaba contra las cuerdas. Dakota lo sintió al instante. Olfateó el final y fue directa a por una patada a la cabeza. Valentina apenas podía ver por ese ojo. Mano derecha durísima de Dakota Ditcheva. El daño en el ojo de Valentina no dejaba de aumentar al finalizar el asalto, y tras la revisión médica, el doctor tomó la decisión. Combate detenido. Dakota terminaba la pelea completamente ilesa. Campeona europea. $100.000 en juego. El 2 de agosto de 2024, Dakota Ditcheva volvió al octágono para enfrentarse a Hannah Bishop. El inicio del combate fue táctico, con ambas luchadoras midiéndose, esperando que la otra diera el primer paso. No fue hasta pasado algo más de un minuto, cuando Dakota lanzó una combinación precisa para frenar los avances de Gina desde el centro de la jaula. Finalmente, Gina empezó a bajar la cabeza y a cargar con todo contra Dakota, pero Dakota respondió con combinaciones limpias mientras esquivaba la embestida. Tras empujar a Dakota contra la jaula, Gina consiguió llevarla al suelo. Sin embargo, una vez en la lona, Bishop tuvo muchos problemas para mantener el control del combate.
Dakota no se lo puso fácil en ningún momento. Movimiento constante, golpes activos a la cabeza de Gina y una presión continua. Gina pasó buena parte del primer asalto presionando con la frente contra el rostro de Dakota, intentando imponer físico y desgaste. Dakota, tranquila, sin perder la compostura. En cuanto logró llevar la acción de nuevo a la jaula, levantarse fue relativamente sencillo para Dakota. Parecía que estaba frente a una rival realmente peligrosa, ya que Gina insistía una y otra vez en llevar la pelea al suelo. Pero Dakota era demasiado rápida. Se liberó del clinch y devolvió el combate al centro de la jaula. Gina creyó que tenía su oportunidad para atrapar a Dakota y hacerle daño, pero las piernas le fallaron y terminó de nuevo sobre el lienzo. Dakota le hizo un gesto claro, que se levantara. De pie era donde realmente quería hacerle daño. Un golpe durísimo a la cabeza mandó a Gina otra vez al suelo. El árbitro intervino y puso fin al combate, cuando aún restaba 1 minuto para terminar el primer asalto. Finalmente, Dakota Decea se enfrentó a Talia Santos durante el campeonato de 2024, en el evento celebrado el 29 de marzo de 2024. Se tocaron los guantes y el combate arrancó. Talia Santos parecía lo suficientemente rápida como para reaccionar a las potentes patadas de Dakota, y logró conectar algunas de las suyas en los primeros compases del enfrentamiento. Dakota decidió subir el ritmo. Aceleró sus ataques y ajustó su tiempo de reacción para responder a cada ofensiva de Santos. Cuidado al agacharse. Dakota conectó un golpe sólido en la frente e intentó continuar con una patada frontal, pero Santos estaba respondiendo bien. La presión que Talia ejercía sobre Dakota era extraordinaria, pero la defensa de Dakota parecía prácticamente irrompible. Técnica excelente por su parte. De hecho, cuando la pelea llegó al suelo, fue Dakota quien terminó en la posición superior. Buen trabajo. Tras volver a ponerse de pie, Talia logró ejecutar un derribo con un barrido de pierna suave, que terminó con ella tomando la espalda de Dakota. Dakota consiguió zafarse del clinch y, al salir, conectó un pequeño pero efectivo golpe de codo. Buen trabajo. Talia empezaba a bajar el ritmo y Dakota la empujó contra la jaula con una serie de patadas frontales que acabaron en un derechazo muy duro. Ambas luchadoras se tomaron un instante para reevaluarse, pero Dakota rompió la pausa con una potente patada a la cabeza de Talia. Seguía variando los ataques y daba la sensación de que podía empezar a castigar el cuerpo para apagar definitivamente el interruptor. Dakota percibió que Talia había quedado tocada por uno de sus golpes y se lanzó con todo contra ella. El segundo asalto comenzó con Talia, intentando controlar a Dakota, pero recibió castigo constantemente. Dakota pasó gran parte del asalto minando la defensa y la resistencia de su rival, buscando huecos, leyendo cada reacción. En ese aspecto, demostró ser una luchadora muy inteligente. Durante un intercambio en el clinch, Dakota dañó seriamente a Talia con un codazo contundente a la cabeza. El impacto fue claro. Y ya hacia el final del segundo asalto, Dakota puso punto final al combate con una avalancha de codos, rodillas y golpes al cuerpo que obligaron al árbitro a intervenir. Talia se dobló por completo. Ese golpe dolió de verdad. A continuación, se invita a comentar quién crees que tendría más opciones contra Dakota Ditcheva, a dar me gusta y a suscribirse para más contenido. Dakota Ditcheva no es una promesa, no es una moda, no es una casualidad. Es una fuerza imparable que ha convertido cada jaula en su territorio y cada rival en una advertencia. Dominio, inteligencia, violencia controlada y una frialdad que solo tienen las verdaderas campeonas. La pregunta ya no es si alguien podrá vencerla. La pregunta es quién será lo suficientemente valiente para intentarlo. Déjame en los comentarios quién crees que tiene realmente opciones contra Dakota Ditcheva. Si te ha gustado este vídeo, deja tu like, apoya el contenido y suscríbete a KO Técnico para no perderte las historias más brutales del mundo del combate. Aquí no hay humo, aquí solo hay guerra, historia y peleadores que hacen temblar el deporte. Nos vemos en el próximo vídeo.